Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos. Bienvenidos una vez más a su programa Conociendo Nuestras Raíces con el obispo Plácido Rodríguez. Estamos muy contentos de poderlos acompañar y bueno, seguir aprendiendo sobre nuestra historia. Bienvenido, obispo. Bienvenidos a todos ustedes al tema Conociendo Nuestras Raíces, el programa que hace apreciar nuestro pasado, les da a ustedes y a nosotros confianza en la mano providencial de Dios y así alabar a Dios. Hemos entrado a la memoria sagrada de nuestros mártires, especialmente los mártires de la persecución en México desde 1900 hasta 1940. Al saber que la Iglesia ha producido tantos santos, eso debe darnos un gran orgullo de ser católicos y nos da orgullo porque contribuimos a la santidad de la Iglesia en México y tanto también aquí en Estados Unidos. El pueblo hispano aumenta en número de católicos en Estados Unidos y lo hace el grupo religioso más grande de todo el país. Estos relatos, este conocimiento y conociendo nuestras raíces, es una verdadera educación personal, familiar y histórica y eclesial. Por eso, cuando estamos reflexionando sobre nuestros queridos mártires, estamos reflexionando con un alimento fuerte, nutritivo y sabroso para la fe y la piedad de los creyentes, que son ustedes. Muchas gracias. Así es, qué hermoso mensaje. Y hay algo que me gustaría mucho destacar, ¿no? El encontrar la providencia de Dios, que aunque vienen tiempos bien difíciles, es impresionante ver cómo la Iglesia Católica sigue en pie, sigue creciendo y sigue siendo pues una de las religiones más importantes en el mundo. Me llama mucho la atención, obispo, que menciona, entonces los católicos somos el grupo religioso más grande en Estados Unidos. Más grande en Estados Unidos y que sigue creciendo y a raíz de la presencia hispana. Fíjense, yo hubiera pensado que eran los protestantes o los anglicanos. No, mire, el grupo más grande después de los católicos con 67 millones, vienen siendo otros 40 a 50 millones de católicos que no practican la fe. Okay. Y luego el grupo más grande viene siendo ya un grupo como 25 millones, 25 de los bautistas, pero no todos, contándolos todos a ellos. Y luego después 12 millones, 4 millones, pero no llegan al nivel o altura de la Iglesia Católica. Esto en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Fíjense qué impresionante. Y a nosotros nos llamó mucho la atención cuando vino el Papa Francisco, que visitó los Estados Unidos, que estuvo en Filadelfia, el ver cómo en el Congreso, cómo le dieron cabida en la vida política de Estados Unidos, la cobertura que tuvieron los medios de comunicación hacia el Papa, fue realmente algo muy, muy impresionante. Y con mucho respeto y cariño, sí. Y sabiendo que la presencia de este pueblo religioso tiene poder. Así es. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a retomar el tema de la semana pasada, que estuvimos hablando de nuestros mártires cristeros. Estos seres humanos como ustedes, como yo, que venían de nuestras propias ciudades donde nosotros también nacimos o nacieron nuestros abuelos o nuestros padres, y cómo siendo seres cotidianos se convirtieron en seres extraordinarios. Y queremos retomar la vida de San Rafael Guízar y Valencia, que fue el obispo de Veracruz. Tenemos que tomar Santo Toribio Romo González, también el patrón de los emigrantes, sí, que tienen mucha devoción por él. Y también a un padre claretiano, el padre Andrés Solá Molist, un claretiano que junto con el padre José Trinidad Rangel y el señor Leonardo Pérez
fueron martirizados en 1927. Con esos tres ya se pasa el tiempo, aún con uno solo. Así es, la semana pasada, según nosotros íbamos a hablar de todos y hablamos de dos, ¿verdad? Y bueno, para los que no nos escucharon la semana pasada y los pasados programas, hemos estado hablando sobre la guerra cristiana en México y cómo esto hizo un desplazamiento de personas que vinieron a traer una de las primeras olas de inmigrantes a los Estados Unidos. Y que tal vez ustedes no conozcan esa historia, pero sus abuelos o sus bisabuelos pudieron haber llegado pues precisamente huyendo de esta guerra que fue una cosa espantosa, ¿no? Yo siento que hay eventos que han tenido mucha difusión, como tal vez el Holocausto judío, y como católicos hemos vivido holocaustos tremendos como este que sucedió en México. Es cierto. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar de estos grandes personajes que ahora pues han llegado a la santidad y que siento, Padre, que siempre los debemos de tomar como un ejemplo en su vida cotidiana de cómo, siendo personas normales que pertenecemos a nuestra iglesia, podemos llegar a la santidad. Muy bien, vamos a comenzar con San Rafael Guízar y Valencia, el obispo de Veracruz. Yo me acuerdo como en 1950 que mi papá me dijo, hijo, fíjate bien en el obispo de Veracruz. Algún día lo vas a ver elevado al altar, canonizado. Bueno, yo así me quedé pensando, a lo mejor lo conoció, trabajó con él, etcétera, pero se me quedó grabado. Y entonces, ya con el tiempo, vemos que en el año 2006, el 15 de octubre, su santidad lo canoniza en Roma. Y entonces, no sé por qué mi papá me decía, ten cuidado, fíjate en él, porque algún día va a ser canonizado. Y por eso él nació el 6 de junio, el 26 de abril de 1878, en Cotija, Michoacán, de la diócesis de Zamora. Así es de que, y entonces él entró al seminario de Zamora, primero un seminario auxiliar en Cotija mismo, y entonces siguió, pero la pobreza lo obligó a trabajar en el campo por 2 años, pero después siguió con al Seminario Mayor de Zamora, 1896. Pero se ve que con toda esta persecución que ya existe y que cierran seminarios, él persigue su vocación de sacerdote. Y entonces queda ordenado como subdiácono el 4 de junio de 1899. Para el 1900 recibe el diaconado al año siguiente, pero al año 1901, el 1 de junio, recibe la ordenación sacerdotal allí en Zamora. Entonces se convierte él en un gran misionero apostólico. Entonces no está asignado a una parroquia a otro, sino a toda esa región para entonces dar misiones. Y recibe un nombramiento del Papa León XIII como misionero apostólico. Así es que era un gran predicador. Y ya desde entonces, miren, en 1913, ya él se va a donde están las tropas, tanto las de Zapata como otras allá de Puebla y cerca de México, y trabaja con los soldados por esos lugares de Morelos. También ya siente de que la persecución y queda expulsado al sur de Estados Unidos por unos meses. Después de ir de ese exilio, se va a Guatemala. Y en Guatemala, allá también sigue con una gran predicación. Y no solamente sigue allí en Guatemala, sino se va a Cuba. Y en Cuba es cuando llega el nombramiento en 1919 para ser consagrado como obispo de Veracruz. Pero se consagra allí mismo en La Habana como obispo. Entonces, todavía dura un año más para llegar a Jalapa, Veracruz, para tomar posesión de su diócesis. Entonces, él sigue, tiene su seminario, lo va cuidando, pero la persecución es muy, muy fuerte
y entonces queda en el exilio. En aquel entonces se fue a la capital. Sí, hay algo muy interesante de él, es que, bueno, su vocación misionera era tremenda, ¿no? Andaba disfrazado de médico homeópata, andaba disfrazado de vendedor, de lo que encontrara, andaba disfrazado de médico homeópata porque de esa forma podía acercarse a la gente enferma y a los moribundos para llevarles la comunión. Entonces se disfrazaba de médico para poderse acercar, porque en esa época, olvídense, pues era la persecución religiosa y era tremendo. Y también algo que cabe destacar es que había mucho trabajo misionero. E imagínense acercarse a las tropas con los soldados, con este sentimiento antirreligioso que existía en esa época. Sí. Y él, con toda la valentía, se disfrazaba de mercader, traía ahí unas cachivaches para vender, según él, y llegaba a dar la palabra de Dios, se acercaba con las revolucionarias, con los revolucionarios, y un personaje muy, muy ejemplar, ¿no? Como la vocación misionera llevada al extremo y al exilio también. Sí. En el exilio vino a San Antonio, también vino aquí a Nuestra Señora de Guadalupe en South ¿En Chicago. serio? Hay ¿Estuvo aquí con nosotros? Estuvo ahí también hablando y pidiendo auxilio y ayuda. Durante todo ese tiempo estaba en el exilio. También en su trabajo ahí en la diócesis, el gobernador del estado de Veracruz estaba amenazando a los sacerdotes. Y entonces él le dio mucho coraje y entonces fue ante el gobernador, se presenta ante él y le dice: a sus órdenes. Y por eso el padre Joaquín Antonio Peñalosa le pone como título: a sus órdenes. Pero es una presentación ante el gobernador y le dice: por favor, no amenace a mis sacerdotes. Primero de todo, máteme a mí, pero no a mis sacerdotes. Con gran valentía ante el gobernador. Así, por eso que quizás esa era una de las razones del por qué mi papá me decía: fíjate en él, algún día va a ser un santo. Yo creo también se dio cuenta de que después de que había muerto y lo iban a trasladar, después de enterrado unos años, trasladarlo a otro lugar de la catedral, sí, que encontraron su cuerpo que estaba incorrupto. Wow. Incorrupto. Y les dio entonces la señal de que era Sí. un santo. Tenemos aquí una reliquia de primera clase, que es de su carne y hueso, ¿ya? De primera clase. Y luego después tengo la estola que tiene la foto de él y para el Santísimo Sacramento. Así que tenemos reliquias aquí que nos recuerdan y de esa presencia del señor obispo de Veracruz. ¿Y su cuerpo sigue en Veracruz? Sí, Sí, sigue está ahí. en la catedral. Y también su hermano fue también obispo en otra diócesis en México, así es de que tenía una gran familia, sí. muy religiosa, que salió de ahí, de Cotija, Michoacán, en la diócesis de Zamora. Interesante. Hay algo aquí que me llama la atención. Él no sufre martirio, sufre No. un infarto, ¿no? Un ataque al corazón. Sí, murió naturalmente de enfermedades, pero lo que ha pasado a través de toda su vida fue un martirio. Sí. Así que ya como le mencionaba, de cómo se expuso el pellejo ante el general, ante el gobernador del estado de Veracruz. Con toda la valentía del mundo. Con mucha valentía. Y cómo se metía entre los soldados para asistirlos y darles los sacramentos a todos ellos. Y fíjense, hay algo, yo siento que también esto, padre, fue un gran luchador de que los seminarios se mantuvieran abiertos. Sí. Un defensor de los seminarios. Se llevó su seminario, trasladó el seminario de Jalapa a la Ciudad de México. Recuerden, hay que ver que durante la persecución, el lugar para esconderse eran las ciudades grandes, México, León, Guadalajara, las ciudades grandes. Allí es donde se mezclaban, se escondían. Y entonces también muchas de las familias ricas o que sea, tenían sus capellanes, el sacerdote que les decía misa a las familias ahí.
Sí. con algo de riesgo, pero se escondían en las ciudades grandes. Miren, qué interesante. Y bueno, y su cuerpo sigue incorrupto. ¿Cómo funciona eso? Es una muestra, como nos decía, De su de santidad. santidad. Sí, pero esa es nomás una señal. Vemos más bien toda su vida Sí. que se le entregó al Señor como un gran predicador de todo ese, no solamente en su diócesis, pero en la capital, En en Guatemala. Cotija, Guatemala, Cuba. San Antonio María Claret, aquí en San Antonio, Texas, en Chicago, aquí en Nuestra Señora Guadalupe, llegó a pedir auxilio en Guadalupe y luego en Cuba también. Así es que lo vemos un gran misionero. Y algo muy bonito de este tipo de vidas. Fíjense que me llama mucho la atención cuando leemos la vida de San Antonio María Claret, él siempre decía que quería morir en el martirio o exiliado. Y yo me imaginé, bueno, San Antonio María Claret muere precisamente en el exilio, pero, o sea, percibir así la lucha en la que estaban viviendo, su entrega, y que los exiliaran. Yo me imagino que el tiempo que estuvo San Guízar en San Antonio haber sido de lo más frustrante, ¿no? De sentirse con las manos atadas, de que estaba su diócesis, de que estaba su pueblo, los seminarios, y no poder hacer nada en ese momento. Sí, pero al mismo tiempo tener la facilidad de predicar y de llevar la buena obra de evangelización a todos esos lugares y dando un testimonio de martirio. Así es de que eso da más fuerza a la predicación que cualquier otra cosa. Así es. Y él estuvo dirigiendo su diócesis aún postrado en cama, ya hasta sus últimos días, celebrando misa. Pues fue un santo sumamente entregado y podríamos decir que hasta cierto punto así como de los santos modernos, ¿no, obispo? Sí, muy ¿Verdad? bien, Santos sí. que todavía nos toca, nosotros las generaciones todavía hay oportunidad de escuchar una historia cercana como lo que le dijo su papá de, bueno, pues fíjate porque lo vas a ver elevado a los altares, ¿no? Sí. Así que son historias muy, muy bonitas. Y bueno, pues esto es solo una probadita para que los conozcan y para que les entre la espinita de investigar más sobre estos mártires de la época cristera. Este libro nos dice que está buenísimo. Está muy bonito porque está escrito por el padre Joaquín Antonio Peñalosa, que tiene muchos libros de chistes religiosos, pero está narrado en una forma muy sabroso y con mucho interés. Está como novela, no es así como que una biografía histórica, es una novela, está novelizado y vale la pena leerlo. Así que les dejamos los datos aquí en el canal de YouTube para que puedan buscar. A ver, voy a checar si lo pueden encontrar en Amazon. Y recuerden también que pueden escuchar nuestros programas anteriores en la sección de podcast en radioclaretaamerica.com y en YouTube como Radio Clareta América TV. Y bueno, pues vamos a platicar de otro gran santo. Santo Toribio Romo que es González. nuestro favorito por ahora. Por ahora es muy popular y muchos de los migrantes es su patrono. Entonces quería yo también con la curiosidad de saber algo de él. Nació en el 1900, así que es muy fácil. y murió en 1928 a una tierna edad de 28. Él nació en Jalostotitlán, Jalisco, en 1900, el 16 de abril. Y luego entró en el seminario de San Juan de los Lagos, así que no estaba muy lejos para llegar al seminario. Entonces fue ordenado como sacerdote en 1922, durante todos esos tiempos que estaban muy difíciles, y aún en esos tiempos ya estaban los seminarios durante el tiempo de Carranza, ya que Carranza había cerrado muchos de los seminarios y conventos y universidades católicas. Entonces, al padrecito, Santo Toribio Romo González, él queda asignado a Sayula y luego después lo mueven a Tuxpan. Recuerden que no son muchos años, son solamente 6 años de sacerdocio. Sí. Así es de que, y luego después de Tuxpan a Guayalica, también queda asignado a Cuquío, y conozco muchas personas que son de Cuquío. Y luego después su última asignación fue en Tequila, sí, Tequila, donde se hace el tequila, es el pueblito.
Y allí es cuando lo sorprendieron y lo sacrificaron. Así es que es nuestro patrón de los emigrantes y también tuvo la oportunidad, me parece, de haber ido a cruzar la frontera y regresar otra vez al seminario. Por eso es de que es el patrón de los emigrantes. Y hay una historia que cuentan de San Toribio, que dicen que un inmigrante venía cruzando el desierto y ya andaba perdido y sin agua, muy mal, y que se le apareció un joven alto de tez blanca, ojos claros, y que le llevó agua y le indicó el camino. Entonces, que le dijo, bueno, ¿cómo te puedo pagar esto? Y dice, no, cuando puedas, ve a Santana de Guadalupe, en Jalisco. Y ahí, ve para allá, y ahí rezas por mí. Entonces dicen que el inmigrante, pues ya mucho tiempo después, pues él siempre se quedó con la espinita de, este hombre me salvó y no sé quién es, ¿no? Más decía, era un joven blanco, alto, ojo claro. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llega a este lugar en Santana de Guadalupe, en Jalisco, se topa con que en la iglesia veneraban a San Toribio y tenían la imagen de él y decía, es que es él el que me salvó en el desierto. Y es por esto que se convierte en el patrono de la comunidad inmigrante, y hay varios inmigrantes que cuentan esa historia de que se parece un joven de ojo claro, alto, y dicen que es San Toribio. Y cuando alguien los invite a un tequilita, recuerden no al tequila, sino recuerden al patrón de los inmigrantes, Santo Toribio Romo González. Vale la pena conocerlo más a él que al producto del pueblo. Que al tequila. Sí, fíjense, cada año más de 600,000 personas viajan hasta su templo en el pueblo donde nació. Muchos viajan desde Estados Unidos para agradecer su ayuda para evadir a la patrulla fronteriza, y también muchos veteranos de guerra, gente que vuelve de Pakistán, de Afganistán, van y cumplen mandas con San Toribio, ahí en su pueblo en Jalisco. Así que por eso es nuestro santo. Un gran orgullo para nuestro pueblo y también una gran contribución a la santidad de la iglesia, tanto en México como en Estados Unidos. Sí, y hay algo interesante, también su hermano Román también era sacerdote y presenció la muerte de San Toribio. Se encargó de promover durante décadas el mito, dicen, de que el santo se había parecido al inmigrante. Y la familia de San Toribio, pues ahora todavía los descendientes, pues conservan algunas reliquias, inclusive la camisa ensangrentada que tenía al morir, sí. El diario, los pantalones, y hasta un pequeño recipiente cristal con un polvo gris que dicen que era la sangre del joven asesinado. Así que bueno, pues este es Toribio Romo, otro de nuestros grandes mártires, ay, se me va la palabra, ayúdeme, nuestros grandes mártires. Así es, y tenemos a alguien más de que estamos muy orgullosos porque es uno de nuestros mártires claretianos. Pues queremos entonces ahora enfocar nuestro interés en el padre Andrés Solá Molist, misionero claretiano. Aquí tenemos una tarjetita en el cual vemos al padre Andrés, también con el padre José Sánchez, José Trinidad, y luego también otros seglar que también fueron martirizados. Es bonito ver de que un sacerdote misionero claretiano que está designado desde España para acá, para México, de que lo mandan a la edad de 31 años de edad y que llega a México en el junio de 1923. Ya viene ordenado, recién ordenado, y entonces trabaja aquí por apenas 3 a 4 años nada más, pero se entrega a la misión de gran misionero. Primero lo ponen en el seminario en Toluca, y luego después él mismo se ofrece de que lo manden a León, Guanajuato, y allí entra en la comunidad, pero ya estaba en plena persecución. El estado de Guanajuato tenía en aquel entonces como 200 sacerdotes en todo el estado, pero como ya estaba
la ley muy dura y fuerte, nomás permitía 25 sacerdotes. Los únicos que podían ejercer el ministerio, y aún eso se los impedían. Entonces 175 otros sacerdotes muriendo escondidos y muriéndose de hambre. Entonces el padre Andrés Solá Molist le tocaba recoger los estipendios o algunas caridades para entonces distribuírselos a los sacerdotes que andaban escondidos. Fíjese qué gran tarea tenía. Y él, sin deberla ni temerla, lo mandaron de España. Sí. Y él quiso entonces él ofrecerse a esa misión. No es de que lo hubieran forzado. O él mismo también se daba cuenta de que la ley había echado fuera todos los extranjeros. Sí. Y él como español, seguramente él se daba cuenta que no les tocaba martirizarlo. Pero, sin embargo, al ejército no le importaba si fuera uno forastero o no. Entonces, tenemos un gran ejemplo del padre Andrés Solá, que también iba y distribuía comuniones. Fíjese, en ese tiempo de persecución y en una manera tan difícil, como unas 300 comuniones diarias. ¡Wow! Increíble. Y luego después ayudarle a los sacerdotes para su subsistencia. Sí. Él tenía, cuando lo apresionaron, le quitaron $2,000 del dinero que se iba para distribuir a los sacerdotes para que pudieran comer. $2,000. Sí. Entonces vemos entonces qué gran misionero. Entonces sin ningún miedo. Entonces él se ofreció. Los claretianos en México se están preparando. Sí. Y tengo su folleto que nos han dado, en el cual ya se están preparando hacia el 90 aniversario de los mártires de San Joaquín. Y dicen, nos faltan 10 años, pero en esos 10 años queremos prepararnos aún más para conocer más sus vidas, y no solamente del misionero claretiano padre Andrés Solá, sino también del padre José Trinidad y el laico Leonardo Pérez, que los tres fueron martirizados el 25 de abril de 1927. Y entonces hay que ver, es bonito reflexionar sobre sus vidas y darlas a conocer para que nuestro pueblo se edifique y se nutra con los verdaderos hechos de los mártires. Así es. El padre Solá entonces no ha sido convertido en santo. ¿Cómo? El padre Solá no ha sido convertido en santo. No, ya está. ¿Es mártir o es santo? Los dos. Andrés Solá, ¿sí? Es mártir y es santo. Y es santo, ya quedó canonizado el día en octubre del año pasado en Roma. Junto con José Sánchez del Río. Con Joselito. Y 13 más, más mártires. Entonces, ya está canonizado. Excelente, Sí. pues uno más de nuestros santos claretianos, qué orgullo. Sí. Y qué vidas tan hermosas, tanta entrega. Y ahorita que mencionaba las 300 Eucaristías, ya quisiéramos en muchas parroquias que llegaran 300 personas a la comunión diariamente. ¿Verdad? Así es. Bien. A veces estos tiempos de sangre ayudan a reavivar nuestra fe. Estoy seguro que muchos de los que están viendo, conociendo nuestras raíces, de que son caballeros de Colón. El padre Andrés Solá fue caballero de Colón. Y entonces voy a indagar qué concilio le pertenecía, él pertenecía, y también para darles ánimo a ustedes para que lo busquen y lo encuentren cómo siendo caballero de Colón nos da aún más fuerza y nos ayuda, y para que tengan un santo en su propio concilio. Qué hermoso. Muchísimas gracias, obispo. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar este programa cada semana dentro de la programación de Radio Clareta América. Encuéntrenos en radioclaretaamerica.com. Bajen las aplicaciones de forma gratuita para sus celulares. Somos una estación de radio de crecimiento espiritual y emocional dedicado para que usted tenga herramientas
para saber vivir mejor, para educar mejor a sus hijos y para ser feliz. Gracias por acompañarnos. Padre Plácido, nos vemos la semana que viene. Muy bien, y queremos seguir con el mismo tema de conociendo nuestras raíces, y espero que nos dé más orgullo y confianza, y sobre todo más confianza en la providencia de Dios. Así es, los tiempos de Dios son perfectos. Hasta la semana que viene. Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.